¿Cómo le haces para ser un emprendedor serial y mantenerte sano desde el punto de vista físico, mental, emocional? Quiero emprender porque quiero lograr que esto exista, pero nunca había pensado qué pasaría cuando exista. ¿Qué significa romperla? ¿Es vender tu empresa en millones? ¿Es ser feliz? ¿Qué es romperla, no? Quiero ser dueño de mi propio tiempo, pues no necesitaba los millones que yo creía que necesitaba. Estaba mucho menos. Con que entendí ese concepto de mis ingresos pasivos tienen que superar mis gastos y esa es mi meta. Porque una vez llegando a eso, voy a hacer lo que se me antoje, en el buen sentido. ¿Cómo defines qué es lo que quieres? Me resuena mucho todo lo que estás diciendo. Es buena pregunta. Creo que es base a conversaciones, base a vivencias, base a ejemplos. Por ejemplo, yo quería libertad financiera. Eso es lo que yo quería. Pero eso realmente era solo un paso para algo más. O bueno, era realmente un paso para algo más. ¿Por qué quería libertad financiera? Pues porque me encanta ser dueño de mi tiempo. Me encanta acomodarme a hacer los proyectos con los que quiero trabajar a las horas que yo quiero trabajar y no depender de un jefe o de alguien así. Entonces, cuando te haces el ¿para qué? Esa pregunta muchas veces acabas llegando al final y dices, pues sí es cierto, no necesito los otros 8 pasos que pensé que necesitaba, ¿no? Entonces, pues quiero ser dueño de mi propio tiempo, pues no necesitaba los millones que yo creía que necesitaba. Estaba mucho menos, ¿no? Tengo por ahí un ejemplo, yo no sé si te ha tocado platicar con Adalberto Flores, no sé si lo conoces. Sí. Él es increíble emprendedor, increíble persona. Pero me acuerdo cuando yo estaba emprendiendo con él, porque fue con quien empecé todo este tema de emprendimiento, él me decía, yo quiero ser el siguiente Slim. O sea, mi meta está allá, punto. Yo no quiero ideas de millones de dólares, yo quiero ideas de billones de dólares. Y él lo tenía bien claro. Y yo de alguna manera me dejaba ir y decía, pues sí es cierto, esta no es $1 billion idea. Después decía, ¿necesito $1 billion? ¿No? O sea, ¿qué quiero en la vida? Entonces, muchas veces te opaca ese logro inmediato que te pones cuando realmente lo que quieres es lo que está atrás de ese logro inmediato, ¿no? No sé si eso responde, pero... No, totalmente. Pues es que, en fin, yo creo que cuestionarte estas preguntas de cuál es la verdadera razón por la que haces las cosas es el único sentido de la vida. Exacto. Porque ve lo irónico, ¿no? Y es algo que he estado pensando mucho. Hace poco vi un reel de Chris Williamson que decía algo así como, ¿para qué estás buscando más dinero? O sea, muchas veces el incentivo es buscar más dinero para que ese dinero entonces te comprara el tiempo que necesitas para hacer lo que quieres hacer. Cuando ya tienes lo que quieres y estás malgastando tu tiempo para tener más dinero, para que en teoría te diera eso que estás buscando. Que ya lo tienes. Que ya lo tienes. Entonces, te está saliendo mal la ecuación. O sea, tú quieres tiempo y quieres hacer lo que disfrutas, ¿no? Quieres estar con tu familia. Es tiempo para estar con tu familia. Y estás sacrificando ese tiempo con el que estás con tu familia por dinero, que en teoría ese dinero te daría el tiempo para estar con tu familia, ¿no? Entonces, sí, una vez un amigo me dijo, oye, Brick debería ser mucho más grande, pero mucho más. Han hecho algo impresionante. Yo, pues sí podría ser. ¿Qué haría? Le pregunto, ¿qué harías tú para que sea más grande? Pues, ¿por qué no empiezas con estos planes de marketing? ¿Por qué no vas a esto? ¿Y por qué no levantas tanto dinero y con ese dinero haces esto? Y le digo, bueno, ok, ¿y cuando lo logre qué? Pues es que con eso entonces podrías tener tantos inversionistas y tantos ingresos. Ok, ¿y cuando llegue eso qué? Pues ya cuando llegues a eso ya podrías chambear a la hora que quieras, con el equipo que quisieras, con los inversionistas que quisieras y los clientes que quisieras. Digo, es que ya lo hago hoy, ¿no? Exacto, exactamente. Sí, no soy tan grande, ya lo hago. ¿Podría hacerlo mejor? Pues sí, pero ya tengo eso, ¿no? Sí, totalmente. Y me ha pasado muchas veces en mi vida, sobre todo en la etapa corporativa, que era buscar más por buscar más, ¿no? Sí. Y hay una parábola muy buena, creo que eran 2 pescadores que estaban pescando y en fin, ¿no? Y uno sacaba su pez y se lo llevaba y comía. Sacaba 2 peces, uno se lo llevaba y comía y el otro lo vendía en el mercado. Y ese que le daba para el mercado, le daba para comprar sus demás cosas y para poder vivir, ¿no? Y el de al lado se quedaba el doble de tiempo y entonces sacaba 4 peces. Uno lo vendía en el mercado para sus cosas y los otros 2 los vendía, los acumulaba y con eso compraba una balsa. Y después en la balsa pues no sacaba 4, sacaba 8 y después de la balsa compraba un grupo de balsas y demás. Okay. Y llega y le dice al otro, oye, pues que debes estar haciendo esto porque todo, o sea, vas creciendo y entonces pues ya tienes más y tienes más balsas, tienes más pescados y los vendes y todo este rollo. Y dice, ok, perfecto, ¿y para qué eres eso? No, pues para todo y para que algún día pueda regresar, para que algún día tenga mi tiempo y para que pueda estar aquí, yo tranquilo, sin problemas, pescando mis peces. Sí, para regresar a lo mismo que ya hacías. Sí, ¿no? Exacto. ¿Cómo le haces para ser un emprendedor serial y mantenerte sano desde el punto de vista físico, mental, emocional? Y después platícanos un poco cómo se dio este proceso y, en fin, las distintas etapas y cómo hoy tienes una gran relación con la mamá de tu hija. Sí, pues fíjate que eso es bien importante y creo que regresamos a lo que hemos platicado. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién te asocias? Los principios de esas personas. Menos es más, ¿no? Es decir, tengo pocas relaciones, pero las cuido. Podría yo estar así como social en todos los eventos y tener 1000 amigos por todo el mundo, pero pues no me da.
no me da la vida. No me da la vida porque soy emprendedor, porque soy papá, porque soy ex esposo, porque soy hermano, soy hijo. Y entonces prefiero como que simplemente pues vas cultivando las que quieres, ¿no? Creo que una de las cosas bien importantes para mí ha sido como los aprendizajes de la madurez que vas teniendo en cuanto a qué quieres de la vida. Como te decía muy al inicio, yo empezaba con, quiero emprender porque quiero lograr que esto exista, pero nunca había pensado qué pasaría cuando exista. Y luego también yo, por alguna razón, y va a sonar muy cliché, pero a mí un profesor en la prepa me puso un libro en mi banca y me dijo, léelo, quiero ver qué tu opinión antes de ponerlo a la clase, y era el de Padre Rico, Padre Pobre. Y suena muy cliché porque creo que es muy cliché el libro, sí, pero a mí me dejó bien claro que yo quería una libertad financiera en mi vida. Como que entendí ese concepto de mis ingresos pasivos tienen que superar mis gastos y esa es mi meta, ¿sí? Porque una vez llegando a eso voy a hacer lo que se me antoje, en el buen sentido. Como que tenía eso muy claro. Entonces yo estaba esperando, de alguna manera me había creado esta idea de que como emprendedor la podías romper. ¿Por qué? Porque ves a Zuckerberg y ves a, no sé, todos estos emprendedores exitosos que oyes en la noticia que vendieron su empresa en miles de millones de dólares o cientos, y dices, no, pues este cuate ya la hizo, ya es libre financieramente fácil, ¿no? Yo pensé que el camino era así, era break it or nada, ¿no? No sabía que podías construirlo paso a paso. Entonces yo tenía esa visión y era novio de Priscila y ella me aguantó muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene un gran corazón, porque es una persona, es psicóloga, entonces entiende muy bien todos estos temas de la situación mental y sentimental de la gente. Y ella me entendía, pero un punto donde me dijo, oye, ¿cuándo la vas a romper? ¿No? Y yo, pues es que ya estoy, ya merito. Y cuando te haces la pregunta, te das cuenta que, ¿qué significa romperla? ¿Es vender tu empresa en millones? ¿Es ser feliz? ¿Qué es romperla? ¿No? Y entonces empiezas a bajarle la vara que tú tienes en tu cabeza a ese concepto de romperla. Entonces ella me decía, oye, pues ¿cuándo nos vamos a casar? Y no era por presión, sino era como un tema filosófico, ¿no? De ¿cuándo estaremos listos? Y la respuesta a todas esas decisiones importantes de vida que por alguna manera eran cosas que queríamos, yo quería ser papá, yo quería formar una familia, etcétera, yo la estaba postergando a un concepto que ni siquiera sabía cuál era el romperla. Y cuando ella me lo empieza a cuestionar, empiezo a darme cuenta que nada me detenía a hacerlas. Nada me detenía a casarme, nada me detenía a ser papá. Oye, necesitas tener lana porque es caro, las colegiaturas. Sí, pero digo, no quiero caer en ese dicho de Dios proveerá, pero al final del día, mientras tengas los recursos mentales y tengas la educación te acomodas, sabes cómo lo sacas. Entonces me ayudó a acelerar estas decisiones personales que eran el verdadero fin de mi vida, que era ser feliz, logrando compartir con gente, con hijos, con eso, sin esperar ese súper éxito. Y casualmente, de una vez que pasé esas decisiones a más adelante y las empecé a vivir, fue que los éxitos profesionales llegaron. O sea, no al revés. Como que de alguna manera, si tú ves la meta y te imaginas después de la meta, se te olvida que tienes que cumplir unos pasos antes de llegar a la meta. Entonces, como que me hizo poner la meta antes y decir, mira, crúzala. Ah, ya la crucé, ya la logré. ¿A poco? ¿No? Y entonces ahora sí ya. Entonces, Priscila me acompañó en todo ese camino y ha sido padrísimo. Después nos dimos cuenta que a nivel personal, digamos, en la convivencia de todos los días, convenía estar separados. Y pues también un tema social, creo yo, pues mucha gente cree que el divorcio es un fracaso, ¿no? Y que no funciona, ¿no? Si ya la regaste, no tuviste un matrimonio exitoso. No, para nosotros fue un tema de lo que queríamos era ser felices en lo individual, como papás de nuestra hija, y pues poder hacer lo que nos gusta en el día a día. Y para eso funcionábamos mejor separados. Pero eso no quiere decir que funcionamos mejor peleados, porque una cosa es separados que peleados. Entonces fue una separación muy ordenada, muy bonita, en donde cada quien decidimos qué queríamos en nuestra vida y cómo era lo mejor para lograrlo y ayudarnos el uno al otro a lograr el de la otra persona. Y casualmente suena como contradictorio, pero casualmente funcionábamos mejor separados. Entonces hoy en día pues tengo una gran compañera de vida porque va a ser la mamá de mi hija toda la vida. No sé, creo que todo se reduce a tener claro qué quieres y ver qué necesitas qué necesitas hacer para llegar a ese que quieres. Y muchas veces creo que lo que nos cuesta trabajo es definir el qué. Lo confundimos. Confundimos el cómo se ve ya realizado con cosas que tienen que suceder antes, que no es cierto. Me quedé. Ahora sí me dejas varias preguntas que nos podemos echar otras 3 horas en el